¿Sabías que existe una revelación impactante escondida en las páginas del Apocalipsis sobre qué ciudades serán las primeras en caer bajo el dominio de la bestia? No estamos hablando de especulaciones o teorías conspiradoras, sino de profecías bíblicas claras que revelan el destino de las grandes metrópolis mundiales. Juan el Revelador recibió visiones específicas que nos muestran exactamente cómo y en qué orden las ciudades más poderosas del mundo experimentarán el juicio divino. Prepárate para descubrir verdades que cambiarán tu perspectiva sobre los tiempos finales. Mira, cuando Juan escribió el Apocalipsis, él no estaba simplemente enviando cartas a 7 iglesias al azar. Había algo mucho más profundo aconteciendo aquí, algo que la mayoría de la gente pasa por alto completamente. Las 7 iglesias del Apocalipsis, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, representaban mucho más que congregaciones locales. Cada una de estas ciudades era un centro de poder, comercio y influencia en su época. Pero aquí está lo fascinante. Estas ciudades fueron escogidas estratégicamente porque representan patrones que se repetirían a lo largo de la historia. Juan estaba viendo no solo el presente de su época, sino también el futuro de la humanidad. Éfeso, por ejemplo, era el centro comercial más importante de Asia Menor. Era como el Nueva York de su época. Tenía el templo de Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era una ciudad que dependía totalmente del comercio y los placeres mundanos. Pérgamo era donde estaba el trono de Satanás, según Apocalipsis 2, versículo 13. ¿Qué significa esto? Era el centro del poder político y religioso pagano, una ciudad donde el gobierno y la falsa religión se habían unido completamente. Y Laodicea, Laodicea, era la ciudad rica que pensaba que no necesitaba nada. Era próspera, poderosa, pero espiritualmente muerta. ¿Te suena familiar? Porque muchas ciudades modernas encajan perfectamente en este patrón. Estas 7 ciudades no fueron escogidas por casualidad. Eran prototipos, modelos de lo que Juan veía que pasaría en los últimos días. Ciudades que combinarían comercio desenfrenado, poder político corrupto y apostasía religiosa. El patrón está ahí, clarísimo. Las ciudades que caerán primero bajo la bestia serán aquellas que más se parezcan a estos antiguos centros de poder que rechazaron el mensaje divino. Ahora viene la parte que te va a dejar con la boca abierta. En Apocalipsis 17 y 18, Juan describe con detalles impresionantes la caída de Babilonia la Grande. Y cuando lees estas descripciones, te das cuenta de que no está hablando solo de la antigua Babilonia histórica. La Babilonia del Apocalipsis es un sistema, es la representación de todas las ciudades que han puesto el comercio, el placer y el poder por encima de Dios. Es la madre de todas las prostituciones, como dice Apocalipsis 17, versículo 5, pero fíjate en los detalles específicos que Juan da. En Apocalipsis 18, versículo 3, dice que los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Esta no es una descripción vaga. Juan está viendo ciudades específicas, centros comerciales gigantescos, donde el dinero es el Dios verdadero. Y aquí está lo impactante. Juan describe cómo en una sola hora toda esta riqueza será destruida. Apocalipsis 18, versículo 17 dice: «Porque en una hora han sido desoladas tantas riquezas». ¿Una hora? En la época de Juan, eso era imposible de imaginar, pero hoy, con la tecnología moderna, sabemos que los mercados financieros globales pueden colapsar en cuestión de minutos. Una crisis económica puede derribar ciudades enteras en tiempo récord. Las ciudades que caerán primero serán aquellas que más dependan de este sistema babilónico. Centros financieros donde el dinero fluye como ríos, donde la codicia es virtud y donde Dios ha sido completamente olvidado. Juan vio mercaderes llorando porque ya nadie compra sus mercaderías. Vio capitanes de barcos observando desde lejos el humo de la destrucción. Estas no son imágenes poéticas, son descripciones literal de lo que pasará con las grandes metrópolis comerciales del mundo. Roma, Roma, la ciudad eterna que ha jugado un papel central en la profecía bíblica desde los tiempos de Daniel. Pero lo que muchos no entienden es que Roma no es solo una ciudad geográfica en la profecía apocalíptica. En Apocalipsis 17, Juan ve una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Esta mujer está sentada sobre 7 montes.
y Apocalipsis 17, versículo 9, nos dice claramente: las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Cualquier persona de la época de Juan sabía perfectamente a qué se refería. Roma era famosa por sus 7 colinas, pero Juan está viendo algo más profundo que la Roma histórica. La Roma profética representa el sistema de poder político-religioso que dominaría el mundo en los últimos tiempos. Es el corazón del imperio de la bestia, el centro desde donde se ejercerá el control total sobre la humanidad. Pero aquí está lo fascinante. En Apocalipsis 17, versículo 16, Juan revela que los mismos 10 reyes que le dieron poder a la bestia, al final se volverán contra la ramera y la destruirán. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Esto significa que Roma, como centro del poder de la bestia, experimentará traición desde adentro. Los mismos poderes que la sostienen serán los que la destruyan. ¿Por qué Roma será una de las primeras en caer? Porque representa la culminación de la rebelión humana contra Dios. Es donde el poder político y religioso se unen para perseguir al pueblo de Dios. Cuando Juan vio la caída de esta Roma profética, vio algo terrible pero también liberador. El sistema que había oprimido a los santos de Dios finalmente recibía su juicio. Jerusalén, la ciudad santa, presenta uno de los misterios más profundos del Apocalipsis. Es la ciudad que Dios escogió, pero que también se convirtió en símbolo de rebelión contra su Creador. En Apocalipsis 11, versículo 8, Juan describe Jerusalén de una manera que te va a sorprender. Y sus cuerpos estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Jerusalén llamada Sodoma y Egipto, eso es fuerte, muy fuerte. Juan está viendo que la ciudad santa se había corrompido tanto que espiritualmente se había convertido en símbolo de perversión y esclavitud. Pero Jerusalén tiene un papel doble en la profecía. Por un lado, es donde será establecido el trono de la bestia durante un tiempo. Por otro lado, es la ciudad que Dios restaurará completamente. En Apocalipsis 11, Juan recibe una caña para medir el templo de Dios, pero se le dice que no mida el atrio exterior, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses, 3 años y medio. Este es el mismo período que Daniel menciona como el tiempo de la gran tribulación. Durante este tiempo, Jerusalén estará bajo el control de poderes gentiles hostiles a Dios. Pero aquí viene lo esperanzador. Esta ocupación es temporal. Jerusalén será liberada, purificada y restaurada. No como las otras ciudades que caerán definitivamente, sino como la ciudad que renacerá completamente nueva. La Jerusalén terrenal caerá temporalmente bajo el poder de la bestia, pero la Jerusalén celestial descenderá como la ciudad definitiva de Dios. Es una historia de caída y restauración, de juicio y misericordia. Por eso Jerusalén es especial en las profecías apocalípticas. No es solo una ciudad más que caerá, sino la ciudad que experimentará tanto el juicio como la gloria de Dios. Cuando Juan vio la caída de Babilonia en Apocalipsis 18, no estaba viendo solo una ciudad. Estaba viendo un sistema comercial global que conectaba todas las grandes metrópolis del mundo. Fíjate en la lista de mercaderías que Juan menciona en Apocalipsis 18, versículos 12 y 13. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos, almas de hombres. Esta es una descripción perfecta del comercio global moderno. Juan está viendo ciudades que viven exclusivamente del intercambio comercial internacional, puertos gigantescos, centros financieros, metrópolis donde el dinero nunca duerme, y la última línea es escalofriante: esclavos, almas de hombres. Juan vio que en estas ciudades comerciales los seres humanos se convertían en mercancía, tráfico humano, explotación laboral, comercio de todo lo que degrada la dignidad humana. Estas metrópolis comerciales serán las primeras en temblar porque su existencia depende completamente del sistema babilónico.
Cuando el sistema colapsa, ellas colapsan inmediatamente. Juan vio a los mercaderes llorando porque nadie compraba más sus mercaderías. Vio ciudades enteras que se habían construido solo para el comercio, quedándose vacías de la noche a la mañana. ¿Cuáles son estas ciudades hoy? Son los centros financieros globales, los puertos internacionales más grandes, las ciudades que viven exclusivamente del comercio internacional. Londres, Nueva York, Tokio, Hong Kong, Dubái. Ciudades que mueven billones de dólares diariamente, pero que han perdido completamente su alma espiritual. Cuando llegue el juicio sobre el sistema comercial mundial, estas metrópolis experimentarán una caída tan rápida que sus propios habitantes no podrán creerlo. Los detalles que Juan da sobre los puertos en Apocalipsis 18 son tan específicos que parecen un reportaje moderno. En el versículo 17 dice: «Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos». Juan está viendo puertos específicos, ciudades portuarias que servirán como centros neurálgicos del comercio mundial en los últimos tiempos. Y está viendo exactamente cómo reaccionarán cuando llegue el juicio. Se pararon lejos. ¿Por qué lejos? Porque el juicio será tan severo que ni siquiera podrán acercarse. El versículo 18 continúa: «Y viendo el humo de su incendio, dieron voces, diciendo: ¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad?». Imagínate la escena: capitanes de barcos, marineros, trabajadores portuarios, todos observando desde la distancia mientras ciudades enteras arden. Y la pregunta que hacen es reveladora: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Esto nos dice que Juan está viendo ciudades portuarias únicas, gigantescas, que no tienen comparación en la historia humana. Puertos tan grandes y poderosos que su destrucción impactará al mundo entero. En el versículo 19, la descripción se vuelve aún más dramática. «Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: Ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada». Una hora. Juan enfatiza repetidamente que la destrucción será súbita, instantánea, inesperada. Los puertos que llorarán serán aquellos que se hayan convertido en centros de todo tipo de comercio inmoral. Juan menciona específicamente el comercio de almas de hombres, refiriéndose al tráfico humano que fluye a través de estos puertos. Ciudades portuarias que se han convertido en puertas de entrada para todo lo que corrompe y degrada la humanidad serán las primeras en experimentar la ira divina. El poder político concentrado siempre ha sido objeto del juicio divino en las Escrituras, y el Apocalipsis no es la excepción. Juan vio específicamente cómo las capitales del poder mundial experimentarían la ira de Dios. En Apocalipsis 16, cuando se derraman las 7 copas de la ira, Juan presta atención especial a lo que pasa con la gran ciudad. En el versículo 19 dice: «Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron». Las ciudades de las naciones cayeron. Esto es plural. Juan no está viendo la caída de una sola ciudad, sino de múltiples capitales nacionales al mismo tiempo. ¿Por qué las capitales serán las primeras en caer? Porque son los centros desde donde se toman las decisiones que rebelan contra Dios. Son donde se promulgan leyes que van contra los principios divinos, donde se persigue al pueblo de Dios, donde se establece la adoración obligatoria a la bestia. En Apocalipsis 13, versículo 15, Juan vio que se le daría vida a la imagen de la bestia para que hablara e hiciese matar a todo el que no la adorase. Estas órdenes de persecución saldrán de las capitales del poder mundial. Pero aquí está lo que muchos no entienden: estas capitales caerán no por fuerzas militares externas, sino por juicios divinos directos, plagas, terremotos, calamidades que vendrán directamente del cielo. En Apocalipsis 16, versículo 21, Juan describe granizo del cielo, cada piedra como del peso de un talento. Un talento pesaba aproximadamente 34 kilos. Imagínate granizos de 34 kilos cayendo sobre las capitales del mundo: Washington, Londres, París, Berlín, Beijing, Moscú.
Todas las ciudades desde donde se ejerce poder global y se toman decisiones contra el pueblo de Dios experimentarán juicios sobrenaturales que las dejarán completamente destruidas. El mensaje es claro: ningún poder humano puede resistir cuando Dios decide actuar. Juan recibió visiones específicas sobre ciudades que se habían entregado completamente a la inmoralidad y los placeres prohibidos. En Apocalipsis 17, versículo 4, describe a la gran ramera vestida de púrpura y de escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Esta descripción no es simbólica únicamente. Juan está viendo ciudades reales donde la corrupción moral ha alcanzado niveles extraordinarios. Ciudades conocidas mundialmente por la prostitución, el tráfico de drogas, la pornografía, el juego desenfrenado, todos los vicios que degradan al ser humano. En Apocalipsis 18, versículo 3, Juan explica por qué estas ciudades serán juzgadas, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Las ciudades de placeres prohibidos no solo practican la inmoralidad, sino que la exportan al mundo entero. Son centros de producción y distribución de todo lo que corrompe la moral humana. Las Vegas, Ámsterdam, Bangkok, ciudades conocidas por sus industrias del placer. Pero Juan vio algo más profundo. Vio cómo estas ciudades se convertirían en modelos que otras seguirían. Todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Esto significa que la corrupción moral que caracteriza a estas ciudades se expandirá globalmente hasta convertirse en la norma mundial. Pero el juicio será proporcional a la corrupción. En Apocalipsis 18, versículo 6, Juan escucha una voz que dice: «Dadle como ella os ha dado, y pagadle al doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble». Las ciudades que más han corrompido a la humanidad experimentarán juicio doble. Su destrucción será tan completa que nunca más podrán ejercer su influencia corruptora sobre el mundo. Juan no recibió las visiones apocalípticas en orden cronológico aleatorio. Hay una secuencia específica, un orden divino en cómo las ciudades caerán bajo el juicio de Dios. Primero caerán las ciudades comerciales. En Apocalipsis 18, versículo 2, Juan escucha: «Ha caído la gran Babilonia». El verbo está en pasado perfecto, indicando algo completamente terminado. Las ciudades que viven exclusivamente del comercio mundial serán las primeras porque son las más dependientes del sistema que será destruido. Cuando el sistema económico global colapse, estas ciudades no tendrán nada más en qué sostenerse. Segundo, caerán las ciudades de poder político. En Apocalipsis 16, versículo 19, Juan vio que después del colapso económico viene el colapso político. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Las capitales políticas caerán después de las comerciales porque intentarán mantener el control cuando ya no tengan recursos económicos para hacerlo. Pero su intento será inútil. Tercero, caerán las ciudades religiosas apóstatas. En Apocalipsis 17, versículo 16, Juan vio que los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Las ciudades que representan sistemas religiosos falsos serán destruidas por los mismos poderes políticos que antes las apoyaban. Finalmente, caerán las ciudades de placeres prohibidos. Estas serán las últimas porque hasta el final los seres humanos buscarán escapar de la realidad a través de la inmoralidad y los vicios. Pero cuando caigan será definitivo. Apocalipsis 18, versículo 21 dice: «Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Nunca más. El juicio será final, irreversible, completo. Después de toda la destrucción, después de que todas las ciudades rebeldes hayan caído, Juan vio algo glorioso que nos deja sin aliento. En Apocalipsis 21, versículo 2,
Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La nueva Jerusalén no es una ciudad construida por manos humanas, es la ciudad de Dios, perfecta, eterna, incorruptible. Mientras todas las ciudades humanas caían por su rebelión contra Dios, esta ciudad celestial desciende como la respuesta divina a todos los problemas de la humanidad. En el versículo 3, Juan escucha una gran voz. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta es la ciudad donde no habrá más comercio corrupto, porque todo será provisto por Dios. No habrá más poder político opresor, porque Dios mismo reinará. No habrá más religión falsa, porque todos conocerán a Dios directamente. No habrá más placeres prohibidos, porque la verdadera felicidad estará disponible para todos. Juan describe esta ciudad con detalles impresionantes. Tiene murallas de jaspe, calles de oro puro, puertas de perlas. Pero lo más hermoso no son sus materiales, sino lo que no tiene. Apocalipsis 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No más muerte, no más dolor, no más llanto. Todo lo que caracterizaba a las ciudades caídas habrá desaparecido para siempre. Esta es la victoria final. Todas las ciudades que se rebelaron contra Dios caerán, pero la ciudad de Dios permanecerá eternamente. Es la historia de cómo el amor divino triunfa sobre la rebelión humana, cómo la justicia de Dios prevalece sobre la corrupción del mundo. Hermano, hermana, cuando Juan recibió estas visiones en la isla de Patmos, no estaba viendo fantasías o alegorías, estaba viendo la realidad futura de nuestro mundo. Las ciudades que caerán primero bajo la bestia serán aquellas que más se hayan alejado de los principios divinos. La pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse es: ¿en qué ciudad estoy viviendo espiritualmente? ¿Estoy viviendo en Babilonia, participando de su sistema corrupto? ¿O estoy buscando la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios? El mensaje del Apocalipsis no es de desesperanza, sino de esperanza. Sí, habrá juicio para quienes se rebelen contra Dios, pero también hay salvación para quienes se mantengan fieles. Apocalipsis 18, versículo 4, nos da el llamado más urgente. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dios nos está llamando a salir espiritualmente de Babilonia antes de que sea demasiado tarde. Nos está invitando a ser ciudadanos de la nueva Jerusalén mientras aún hay tiempo. Que Dios nos ayude a escuchar este llamado y responder con fe y obediencia.